Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Bienvenidos a este canal. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta videoconferencia trataremos un tema de actualidad, los tiempos de pandemia y el coronavirus. Revisaremos el estado del arte, analizando el concepto y las consecuencias de un brote como este, contemplando su historia, evolución e importancia. ¿Qué son los coronavirus? ¿Cómo se originaron? ¿Cómo es su patogenia y manifestaciones clínicas? ¿Qué pruebas son de utilidad para su diagnóstico? ¿Cuál es su tasa de letalidad? ¿Qué significa esta entidad reemergente? ¿Cómo podemos prevenirla y ayudar a los sistemas de salud pública? ¿Qué posibles tratamientos han contemplado los estudios? ¿Cómo debemos manejar el equipo de protección personal y disponer de los cadáveres? ¿Cuáles son las novedades en el estado del arte? Estas son algunas de las cuestiones que contemplaremos en esta ocasión. La Organización Mundial de la Salud ha declarado como una pandemia el brote del coronavirus tras evaluar los niveles alarmantes de propagación y gravedad en el mundo. El jefe de la OMS advierte que la pandemia no es una palabra para usar a la ligera porque podría causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha contra la enfermedad ha terminado. Asimismo, indicó que varios países han demostrado que el coronavirus puede ser suprimido y controlado, por lo que invitó a otras naciones afectadas a seguir los mismos métodos para frenar la propagación del COVID-19. La OMS ha confirmado más de 137.000 casos de COVID-19 en 114 países y 4.291 fallecimientos. Tiempos de pandemia, coronavirus. En un tempestuoso atardecer, el hechicero Cromañón regresaba de un retiro de 3 días en el monte, donde había estado recolectando hierbas mágicas, cuando le informaron que uno de los hombres había llegado enfermo en una larga jornada cinegética. Seguro de su poder curativo, la ignorancia hace audaces a los médicos, se recubrió con su vestimenta de venado y fue a verlo. Apartó el cuero que tapaba la entrada de la caverna e iluminó al enfermo con su antorcha. De inmediato dio un respingo, retrocedió espantado. Ordenó levantar el campamento y huir hacia un incierto fin en medio de la noche. En la pustulosa cara del enfermo había reconocido la viruela, o alguna peste similar de la época, cuya horrorosa imagen había recibido a través de los relatos sucesivos de su padre y de su abuelo. Sabía que la muerte era inevitable. Esta ha sido siempre la primera reacción a las terribles pandemias. Pánico. Un miedo súbito que oscurece la razón. Al pánico sigue la huida. Sin embargo, en medio del sufrimiento, han aparecido hombres curiosos. Edward Jenner, descubridor de la vacuna para la viruela. Niccolo Paganini, quien sombríamente entonaba canciones danzando entre cadáveres coléricos. Entre otros genios de la humanidad. A ellos, famosos u oscuros, debemos grandes logros, tanto en el ámbito científico como en el artístico y humanístico. Tras la huida, en medio de la catástrofe, se busca la causa, la génesis o el origen de aquel sufrimiento. Para el hombre primitivo y en algunos contemporáneos, las pandemias son siempre castigos divinos. De esta forma, las creencias más anacrónicas y fantasiosas dominan la voluntad de los hombres. No obstante, el ser humano olvida algo. La muerte, el sufrimiento y la enfermedad son intrínsecas a nuestra especie. De hecho, son intrínsecas a la vida misma. Grandes pandemias, junto a centenares de fosas comunes, nos acompañan desde el inicio de la historia. La peste antonina, la plaga de Justiniano, la viruela japonesa, la viruela en general, la peste negra, la gripe española, la gripe rusa, el VIH-Sida, la influencia aviar A, el SARS, el MERS, la gripe porcina, el ébola, son solo algunas. Pero, ¿qué nos ha enseñado la historia? ¿Cuáles son las consecuencias de una pandemia?
¿Por qué debemos entenderlo para hablar de los coronavirus? Luego de una pandemia pueden ocurrir recesiones demográficas y económicas, exaltación de prácticas religiosas viciosas, como los flagelantes de la peste en la Italia de la Edad Media, exaltación de los placeres mundanos, como ocurrió también en el mismo periodo temporal, con determinadas comunidades que decidieron atrincherarse para saciar sus deseos hedonistas debido a que consideraban que la muerte por la peste era algo inevitable. Una pandemia también puede desencadenar cambios políticos, puede incentivar la selección natural, la innovación, los avances científicos y el mejoramiento de políticas en salud pública. Adicionalmente, las pandemias pueden generar estigmatización y discriminación. La historia siempre se repite. Si alguna pregunta nos ha dejado la historia es ¿cómo se generan las pandemias? No había sífilis en Europa antes del siglo XV, al menos no en forma masiva. Tras los brotes se culpó a América. No había SIDA en Occidente antes de 1981. Se culpó a los homosexuales, luego a Haití y finalmente a África. No había cólera antes de 1830. Se culpó a la India. Pero en India, de acuerdo a los registros británicos, nunca hubo una enfermedad semejante. Traigo a colación algo. Cuando era dogmático que solo el serotipo O1 del Vibrio cólera provocaba la enfermedad, surgió uno totalmente nuevo en Bengala, el 0139, amenazando con un nuevo resurgir de la enfermedad. Entonces, vale la pena preguntarnos algo. ¿Aparecen nuevos microorganismos o se modifican los anteriores? Muy posiblemente la respuesta sea la segunda. Ellos van adaptándose, van modificándose. Todo esto siguiendo las normas de la selección darwiniana. Las pandemias pueden desencadenar también trastornos psiquiátricos. Esto es algo que podemos evidenciar actualmente ante la pandemia del COVID-19. En el trabajo de Dong y Bowie, analizando la crisis de salud mental en tiempos del COVID-19, se recomienda implementar intervenciones de salud mental como parte integral en los planes de preparación para la pandemia en curso. Se han reportado casos de médicos que se niegan a abandonar su área de trabajo por temor a contagiar a su familia. De hecho, existen reportes de suicidios secundarios al temor que genera esta situación. Continuemos con el eje de esta conferencia, los coronavirus. Fue en el año 1937 cuando fueron detectados por primera vez en pollos. Para el año 1949 fueron aislados por primera vez. Vale la pena resaltar que hasta este momento de la historia no tenían ningún nombre en específico. Posteriormente, estudios llevados a cabo entre los 50 y 1969 permitieron comprender mejor al microorganismo. Para los años 1960 se demostró que este grupo de microorganismos tenía la capacidad de generar catarro o resfriado común en los niños, sin ser letal. Desde 1970 se empezaron a estudiar sus mecanismos de replicación, y en los últimos años ha aparecido un gran interés en torno a los coronavirus debido a que han aparecido nuevas variantes del mismo, como por ejemplo el agente causal del SARS y del MERS, o más recientemente el COVID-19. En el invierno de 1962, Dorothy Hambley y Joe Proudnow de la Universidad de Chicago encontraron el coronavirus a partir de muestras de estudiantes de medicina resfriados. En aquellos años, la noxa más conocida para el catarro o el resfriado común era el rinovirus. Sin embargo, los investigadores que acabo de mencionar lograron inocular las muestras nasales de los afectados en fragmentos de riñón humano y observaron patrones inflamatorios distintos a los característicos generados por el rinovirus. De esta forma, se describió y encontró
un nuevo virus circulante y se postuló que podía transmitirse de humano a humano, desencadenando manifestaciones respiratorias. Con el paso de los años se dieron cuenta que también podía generar sintomatología gastrointestinal. En 1967, Almeida y Tyrrell hicieron algo muy importante. Lograron tomar la primera fotografía de un coronavirus mediante microscopía electrónica, descubriendo su característica estructura de corona. De ahí viene su nombre. En el borde inferior de la pantalla pueden apreciar las primeras imágenes de este agente. En este momento de la historia aún no recibían su nombre. El nombre es secundario a la forma que encontraron del mismo, a aquella estructura característica que da la sensación de estar rodeada por una corona. En el borde superior de la diapositiva pueden apreciar algunas microfotografías más recientes de este agente. Con el paso de los años, se describieron 4 subtipos de coronavirus. Los gamma coronavirus, que afectan principalmente aves grandes, mamíferos y animales marinos. Los delta coronavirus, que suelen comprometer aves y porcinos. Y los alfa y beta coronavirus, que pueden infectar animales de compañía, murciélagos, humanos y ganado bovino y porcino. Los coronavirus son zoonosis. De esta forma, pueden generar ocasionalmente enfermedades en el hombre. Muy posiblemente, todos nosotros en algún momento de nuestra existencia hayamos entrado en contacto con un coronavirus y hayamos desarrollado sintomatología respiratoria o gastrointestinal leve. Los coronavirus pertenecen al grupo 4 de la clasificación de Baltimore. En otras palabras, son virus con ARN monocatenario positivo. Los del grupo 1 son virus con ADN bicatenario, los del grupo 2 son virus con ADN monocatenario, los del grupo 3 tienen ARN bicatenario, los del grupo 4, como los coronavirus, tienen ARN monocatenario positivo, los del grupo 5 tienen ARN monocatenario negativo, los del grupo 6 tienen ARN monocatenario con retrotranscriptasas y finalmente los del grupo 7 tienen ADN bicatenario con retrotranscriptasas. ¿Qué tipo de coronavirus es el COVID-19? Este agente pertenece a los beta coronavirus. Hace décadas estos no representaban un mayor problema, causaban principalmente resfriados y ocasionalmente síntomas gastrointestinales. Sin embargo, en los últimos años el panorama ha cambiado totalmente. Así podemos recordar un brote de fallecimientos por neumonía típica en el año 2002, originado en Cantón, China, que dejó 8.098 infectados, de los cuales falleció el 9.5%, equivalente a 774 muertes. Este tipo de coronavirus generó lo que se conoció como el SARS, o, por la traducción de sus siglas, Síndrome Respiratorio Agudo Grave. No obstante, el brote cerró en el año 2004, cuando se controló la enfermedad, en gran medida por su ritmo de reproducción básica, que era menor a 1, y también por las medidas de contención que tomaron las autoridades competentes. El siguiente evento ocurre en el año 2012, en el Medio Oriente, por lo cual a esta entidad se la conoció como el MERS. Este se encuentra activo en la actualidad, notificándose en el Reino de la Arabia Saudita entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de enero del 2020, según informes de la OMS o la Organización Mundial de la Salud, 19 casos que dejaron 8 muertos. Para el año 2014, la letalidad del MERS era del 34%, infectando a unas 2.494 personas y matando al menos a 858 individuos. El coronavirus actual, el nCoV 2019 o el COVID-19, es una variante mutada de beta coronavirus. Teóricamente es una enfermedad reemergente. Por tal razón es fundamental la cuarentena.
En Colombia ha existido una problemática en torno a esta, ya que algunas personas la han incumplido, a pesar de conocer las consecuencias. Lamentablemente, al incumplirla, pueden afectar la salud de la comunidad en general. Si solo fallecieran quienes incumplen la cuarentena, no importaría. Sin embargo, esta población sirve como vehículo para el virus. Así, por la culpa de personas irresponsables, podría llegar a personas vulnerables, por ejemplo, ancianos o individuos con comorbilidades, generando de esta forma su muerte. Serían personas inocentes que mueren por irresponsables que son incapaces de quedarse en cuarentena. Adicionalmente, quienes incumplen las medidas de contención facilitan la expansión del microorganismo. Se estima que el 75% de las infecciones reemergentes son zoonosis. En otras palabras, provienen de animales. Hasta el momento, los posibles agentes causales de este brote son algunas serpientes, los murciélagos o los pangolines. De igual forma, está comprobada la transmisión de persona a persona. El COVID-19 aparece a finales de diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China, donde aparecen brotes de neumonía, de los cuales muchos ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Al realizar una óptima anamnesis, se logra evidenciar que todas las personas con este tipo de neumonías habían estado en un mercado de mariscos en Wuhan, compartían aquella situación puntual. Por ello, el 1 de enero del año 2020, el mercado es cerrado. Las autoridades chinas informan lo ocurrido a la Organización Mundial de la Salud, pensando en una posible zoonosis o en alguna posible enfermedad reemergente, ya que en el mercado, como es conocido por todos, convivían animales vivos y seres humanos. Entre el 7 y el 8 de enero se analizan muestras de los afectados y se identifica una nueva cepa de coronavirus. Se le da el nombre de nCoV, N de novel o nuevo. El 11 de enero ocurre la primera muerte por este agente. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este nuevo virus y gracias a ello se pueden realizar los primeros primers o los primeros cebadores que permiten identificar el virus mediante pruebas de laboratorio. El 13 de enero se identifica el primer caso fuera de China. El 17 de enero se publica un artículo en el diario de Imperial College of Londres advirtiendo un total de 1.723 casos en Wuhan. El 20 de enero se confirma que el virus puede transmitirse entre humanos. Para el 23 de enero, la Organización Mundial de la Salud reconoce la emergencia en China, pero se niega a reconocer una emergencia sanitaria global. El 24 de enero se confirma el primer caso en Francia. El 25 de enero se reportan más de 40 fallecidos y al menos 1.000 casos confirmados, además de 56 millones de personas en cuarentena en la provincia de Hubei. El 28 de enero, varios países organizan la repatriación de los ciudadanos. Sin embargo, China lo solicita de vuelta, ya que son aproximadamente 5 millones de personas las que lograron salir de Wuhan antes de que se iniciara la cuarentena y podrían llegar a ser portadores asintomáticos del coronavirus. El 29 de enero se confirma que el nuevo coronavirus ha superado los casos reportados de SARS en el año 2003. El 30 de enero se declara un estado de emergencia sanitario. El 2 de febrero se reporta el primer muerto fuera de China. Esta persona fallece puntualmente en Filipinas. El 4 de febrero, el crucero Diamond Princess es atracado en cuarentena en la bahía de Yokohama, Japón, con más de 3.700 personas a bordo.
El 6 de febrero, el número de muertes a nivel mundial ya supera los 500. El 7 de febrero, el primer médico en denunciar el nuevo coronavirus, Li Wenliang, fallece. El 8 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Beijing confirma que un ciudadano estadounidense murió el 6 de febrero, siendo la primera muerte confirmada de un ciudadano no chino. El 11 de febrero, el número de muertes supera los 1000 a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud nombra a este coronavirus como COVID-19. El 15 de febrero se confirma la primera muerte por coronavirus en Europa. El 20 de febrero, la cifra de muertos supera los 2000. El 21 de febrero, la Organización Mundial de la Salud realiza una alarma mundial advirtiendo una pandemia. El 23 de febrero, los casos en Corea del Sur aumentan drásticamente en tan solo 48 horas, con más de la mitad de los casos vinculados a una rama de un grupo religioso. Ese día en Italia también se reporta un pico, aumentando en un fin de semana de 3 casos a 152 casos. El 26 de febrero se reporta el primer caso de COVID-19 en Brasil, proveniente de un hombre de 61 años que venía de Italia. Para inicios de marzo, el COVID-19 se ha propagado por todos los continentes. El 6 de marzo se reporta el primer caso en Colombia. Se trataba puntualmente de una ciudadana que provenía de Milán. El 13 de marzo, Italia informa 250 muertos en 24 horas. Para el 17 de marzo, la mortalidad general en Italia ascendía a 7.2%, llegando a 20.2% en los mayores de 80 años, superando drásticamente la tasa de mortalidad general inicial que se había reportado en China, que era de 2.3%. El 21 de marzo, el Boletín de Prensa 86 de 2020 informa el primer muerto por coronavirus en Cartagena, Colombia. Se trataba de un taxista de 58 años. Para el 27 de marzo, el diario El País informa un promedio de 769 muertes diarias por coronavirus en España. De igual forma, en Colombia se informan para la fecha 539 casos y 6 muertes para el 27 de marzo. La situación mundial para el 27 de marzo a las 7:09 p.m., según un mapa interactivo realizado por la Universidad Johns Hopkins, es de 593.291 casos confirmados, con 27.198 muertos y 130.915 recuperados, estimándose una tasa de mortalidad global de 4.58%. Para profundizar en el tema, debemos conocer los orígenes animales de los coronavirus. El huésped natural del SARS son los murciélagos. El intermediario fueron las civetas. El huésped natural del MERS también fueron los murciélagos, pero su intermediario fue el camello dromedario. En el año 2019, como hemos afirmado, apareció un nuevo coronavirus que es bautizado como COVID-19. El COVID-19, según estudios de la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá, tiene una semejanza genética al agente causal del SARS del 99.8%. Hasta el momento no se tiene una total certeza sobre su origen o sobre su intermediario. Se cree que el huésped es el murciélago y existen algunos posibles candidatos como factibles intermediarios. Según un artículo publicado el 5 de marzo del 2020 en la revista Nature, pueden apreciarlo en pantalla, el más posible huésped, como habíamos dicho, es el murciélago, ya que algunos virus aislados en él tienen una semejanza genética con el COVID-19 superior al 96%, según los estudios canadienses de 99.8%. Es factible que los murciélagos lo pasen directamente al hombre, pero la comunidad científica teoriza que requiere un intermediario.
Los posibles candidatos son los pangolines. Se ha encontrado una semejanza genética entre los coronavirus que portan estos animalitos y el COVID-19 que oscila entre el 85.5% al 92.4%. Otros posibles intermediarios podrían ser algunos tipos de serpientes, los mapaches, los puercoespines o las civetas. La patogenia de esta enfermedad no se conoce con exactitud. Estudios recientes han demostrado que los afectados presentan leucocitosis y niveles plasmáticos elevados de citoquinas proinflamatorias y proteína C reactiva. Entre las citoquinas y quimioquinas implicadas destaca la interleuquina 1 beta, el antagonista del receptor de interleuquina 1, la interleuquina 7, la interleuquina 8, la interleuquina 9, la interleuquina 10, el factor de crecimiento de fibroblastos 2, el factor estimulante de colonias de granulocitos, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, la proteína 10 inducida por interferón gamma, la proteína quimioatrayente de monocitos 1, la proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa, la proteína inflamatoria de macrófagos 1 beta, la subunidad beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento endotelial vascular. El ritmo reproductivo del COVID-19 es de 2.5. El ritmo reproductivo básico hace referencia a la cantidad de personas que puede infectar un individuo que tenga la agente. Me explico. Esto significa que una persona que tenga COVID-19 puede infectar a 2.5 personas, casi 3 individuos. Comparado con otras entidades, el R0 o el ritmo reproductivo básico del sarampión es, por ejemplo, de 13, del H1N1 es de 2 y del SARS es por debajo de 1. Cuando un R0 es menor a 1, la infección se puede autolimitar y se puede limitar fácilmente. La transmisión de persona a persona se produce principalmente a través del contacto directo o a través de gotas que se transmiten al toser o al estornudar. Se conoce que este microorganismo puede sobrevivir en fomites incluso días, además de existir riesgo de transmisión fecal oral que ha sido descrito por algunos reportes. El COVID-19 infecta las células epiteliales bronquiales y a los neumocitos tipo 2. A diferencia de sus homónimos, los viriones del SARS-CoV-2 o los viriones del COVID-19 usan los receptores de la enzima convertidora de angiotensina a través de la proteína S del virus. Por eso, algunas hipótesis afirman que podrían utilizarse medicamentos ARA2 en este tipo de pacientes. Posteriormente vamos a discutir eso. Retomando, es factible que este microorganismo genere injuria a través de la vasoconstricción pulmonar. Estudios recientes también han demostrado que el 2019 nCoV o el COVID-19, como lo quieran llamar, no utiliza otros receptores de otros coronavirus, como por ejemplo el receptor DPP4 CD26. Por lo enunciado, como habíamos dicho, se postuló la posible utilidad de los ARA2 en relación al COVID-19. Sin embargo, como pueden apreciar en pantalla, en el caso de que quieran ir a revisar este artículo, simplemente lo buscan por el DOI o por el título y el nombre del autor. Los datos en relación a estos medicamentos han sido poco favorecedores. Al parecer, los pacientes que toman IECAS y que toman ARA2 podrían tener un mayor riesgo de desenlaces adversos ante las infecciones por COVID-19. A forma de curiosidad, un estudio que analizó el tejido pulmonar de 8 pacientes asiáticos sanos demostró que esta población tenía aproximadamente 5 veces más receptores ECA2. La mayoría de los afectados van a desarrollar síntomas leves, incluso pueden ser totalmente asintomáticos. El problema con esta población es que son asintomáticos pero son portadores. Las manifestaciones clínicas aparecen tras una incubación de 5.2 días. La muerte
teóricamente, cuando ocurre, aparece una vez iniciados los síntomas tras unos 6 a unos 41 días. Esto va a depender de múltiples variables, como por ejemplo el estado general del paciente, la edad del paciente y las comorbilidades del mismo. La mayor dificultad respiratoria ocurre en torno al día 9. La vía de entrada del microorganismo es a través de gotas por nariz, boca y ojos. Un gran porcentaje de la población asistencial en salud se ha infectado precisamente a través de esta última vía, debido al no uso de monogafas cerradas o de careta. También es factible que esté implicada la vía fecal oral. Actualmente se sabe que el agente puede vivir en vómites por varias horas e incluso días, dependiendo del objeto, y también puede vivir en el aire por algunas horas. Este microorganismo suele acomodarse o ubicarse principalmente a nivel del suelo. Los síntomas característicos que genera son fiebre, que ocurre en el 98% de los afectados, tos seca, que aparece en el 76% de los mismos, y disnea, que ocurre en el 55%. Algunas personas pueden tener tos productiva, cefalea, hemoptisis, diarrea y linfopenia. Puede aparecer también un síndrome de estrés respiratorio agudo, daño cardíaco y una respuesta inflamatoria sistémica. En promedio, según distintas series, el 9.8% de los afectados van a requerir soporte ventilatorio. En pantalla pueden apreciar una tabla que compara los síntomas característicos expresados en porcentajes que se desarrollan dependiendo del coronavirus causal, sea este el SARS-CoV, el MERS-CoV o el COVID-19. En la presente diapositiva se pueden apreciar la frecuencia de signos y síntomas, expresado también en porcentaje, según 2 estudios de este año. Debemos recordar que la población más propensa a morir son los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Adicionalmente, la mortalidad es mayor en zonas geográficas pobres o en países en vía de desarrollo. El diagnóstico se realiza a través de pruebas moleculares. Primero, se debe descartar o confirmar la presencia de los agentes causales más frecuentes de sintomatología respiratoria. Para esto es muy útil realizar un panel respiratorio Film and Ray que prueba 17 virus y 3 bacterias que los podemos ver anexados en pantalla, que causan infecciones de vías respiratorias superiores. Esta prueba tiene una sensibilidad y una especificidad del 95 al 99% respectivamente. De igual forma, se debe indagar el antecedente de viaje a otros países o a otras zonas geográficas con casos confirmados. Posteriormente, se debe enviar una muestra al Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del Instituto Nacional de Salud, quienes, teóricamente, cuentan con la capacidad de realizar el diagnóstico para diferenciar los distintos coronavirus como COVID-19, SARS, MERS y los 4 coronavirus endémicos en Colombia. En este momento, la Organización Mundial de la Salud recomienda las RT-PCRs. ¿Cuándo se realizan las pruebas para el COVID-19? Estas se deben utilizar en aquellos pacientes que, según la normatividad colombiana, se ajustan a la definición de caso. En otras palabras, pacientes con IRAC que desarrolla una clínica inusual con deterioro repentino a pesar de un tratamiento adecuado. Segundo, historial de viaje a una zona geográfica con brote activo de COVID-19 en los últimos 14 días,
al inicio de los síntomas. Y tercero, trabajadores de salud en un entorno que atiende a pacientes con IRAC de etiología desconocida. De igual forma, también se pueden realizar algunas pruebas complementarias, por ejemplo, oximetría de pulso, la cual puede revelar una saturación periférica de oxígeno disminuida, un hemograma, que va a mostrar hallazgos inespecíficos como leucopenia o leucocitosis, linfocitopenia, neutrofilia, trombocitopenia o anemia. Un panel metabólico completo también se puede realizar. Este va a mostrar transaminasas elevadas y una disminución a nivel de la albúmina. Se pueden realizar pruebas de coagulación, las cuales van a demostrar alteración en los tiempos. Si se solicitan estudios para el dímero D, este puede encontrarse elevado. Se puede encontrar también un aumento en los niveles de procalcitonina, PCR, LDH y creatinquinasa, como habíamos enunciado previamente. La radiografía de tórax va a revelar infiltrados bilaterales con compromiso parenquimatoso, y algo muy característico y sumamente importante es que existe una ausencia de derrame pleural. En la tomografía axial computarizada se pueden apreciar infiltrados lobulares en los estadios iniciales y más tardíamente van a aparecer imágenes en empedrado en mosaico. Algo que es muy importante es que se hable de los equipos de protección. A continuación hablaremos de las recomendaciones sobre el uso del equipo de protección personal según el ECDC. Lo más importante es intentar disminuir el riesgo al mínimo. Para ello debemos basarnos en una premisa que es sin piel expuesta. Adicionalmente, se debe disminuir el riesgo de contaminación secundaria cuando se retiren los implementos. Lo recomendable, según datos obtenidos de la librería Cochrane, es utilizar un doble par de guantes. Se deben realizar múltiples lavados de manos, idealmente con soluciones cloradas o alcoholadas, y utilizar una lista de chequeo para la postura y la retirada de los implementos. Un equipo de protección personal debe contar idealmente con máscara N95 o N99, monogafas cerradas y careta, overol con capucha antifluidos manga larga y con puño, en su defecto, bata, manga larga antifluidos, polainas y doble par de guantes, ya que, como enunciamos, son superiores a un solo par de guantes. En la atención inicial, en la sala de urgencias, se puede utilizar solo la protección con guantes N95, gorro, bata y monogafas. Puede ser suficiente si se mantiene una distancia de al menos 1.5 metros. Sin embargo, en las unidades de terapia intensiva, el uso del equipo de protección personal tiene que ser completo. Es algo que es obligatorio según las recomendaciones del ECDC. El equipo de protección personal es de un solo uso. Las máscaras N95 se deben desechar. Para ponerse, deben sellarse para poder garantizar la protección. Adicionalmente, debemos recordar que la parte frontal no debe tocarse. Tampoco puede usarse con otros tapabocas, ni con barba, ya que cualquiera de estas dos características haría que la máscara pierda su utilidad debido a que no puede hacer un buen sello. Otras alternativas a la N95 son las máscaras N99, que son mucho más costosas, pero tienen una mejor capacidad para evitar que nosotros inhalemos microorganismos del tamaño del COVID-19. Los purificadores de aire con motor pueden ser usados, sin embargo, solamente puede emplearlos el personal que conozca su uso. Esta situación debe manejarse con máscaras N95, no con tapabocas quirúrgicos. Aquella afirmación errada que sustenta la utilización de tapabocas quirúrgicos
se basa en una publicación de JAMA del año 2019. Sin embargo, los mismos autores de esta aceptan que el estudio posee múltiples limitaciones y que no puede extrapolarse. Solo se comparan dos tipos de máscaras. Primero, además, no se asegura en el transcurso del estudio el correcto uso de las mismas y tampoco se alcanzó la N suficiente para poder tener un resultado estadísticamente significativo. El estudio requería 10.000 personas, pero finalmente se realizó con un aproximado de 5.000 individuos. Por ende, los resultados de dicho estudio no se pueden comparar con esta situación y no pueden ser extrapolables. De hecho, una carta en el Journal of Hospital Infection, publicada por Wang y colaboradores en el año 2020, el 3 de marzo, reportó un estudio retrospectivo en hospitales chinos, afirmando una estrecha asociación entre el uso de tapabocas convencionales y pobre adherencia a los protocolos de atención como el lavado de manos frente a los protocolos estándares que involucran el uso de máscaras N95 y del equipo de protección personal completo. Las monogafas y las caretas también deben usarse, debido a que existe un riesgo de contagio, como hemos enunciado previamente, a través de los ojos. En esta tabla podemos ver el promedio de visitas y equipos usados por distintos servicios ante un solo paciente. Me explico. Según esta, una enfermera visita a un enfermo crítico en promedio 6 veces, requiriendo entre 6 a 12 equipos. El médico visita a un paciente 3 veces día, requiriendo entre 3 a 6 equipos por paciente día. Otros servicios, como limpieza, requieren 3 equipos por paciente día. Ahora, si nosotros realizamos el cálculo en una unidad de cuidados intensivos que esté llena, lo necesario es una cifra que realmente es elevada. Por ende, Colombia no está preparada, no tenemos los recursos para afrontar una crisis como esta. Adicionalmente, la ciudadanía está haciendo todo lo contrario a ayudar al personal de salud. Están utilizando tapabocas cuando no deben. La población general no debe utilizar tapabocas. Basémonos en esa premisa. Los tapabocas deben reservarse para el personal asistencial, para las personas con sintomatología respiratoria y para los cuidadores de individuos con sintomatología respiratoria. El uso de los tapabocas no es algo de rutina. Y precisamente por el empleo irresponsable de la ciudadanía, los profesionales de salud, que son quienes necesitan los tapabocas para su diario, están quedándose sin ellos. Y todos esos comportamientos irresponsables muy posiblemente acarreen una crisis de salud pública. Si desean ver videos de cómo debe realizarse un adecuado donning y doffing, profundizando lo que hemos mencionado, al igual que complementar el tema con información de gran utilidad, les recomiendo el canal de Vital Care Simulación Clínica. Es un espacio académico que tiene excelente información, sumamente constructiva, un canal totalmente recomendado. En el borde inferior de la imagen les anexo la dirección. Pueden indagar también sobre los distintos programas académicos que ofrecen. Son también muy constructivos. Hasta el momento, 28 de marzo de 2020, cuando grabo este video, no existe un tratamiento específico para el COVID-19. Las vacunas están en desarrollo, sin embargo, aún no se encuentran en el mercado. Hasta el momento, el manejo debe ser sintomático, siendo la oxigenoterapia la principal intervención. En caso de utilizar oxígeno, debe iniciarse a un flujo de 5 litros por minuto y se debe ir ajustando hasta que se alcance una saturación periférica de oxígeno mayor o igual a 90% en adultos y en niños. En las mujeres embarazadas, entre 92 a 95%. Y en los pacientes con síndrome broncoobstructivo, apnea, insuficiencia respiratoria, cianosis central, shock, coma
o convulsiones, lo ideal es que la saturación periférica de oxígeno sea superior a 94%. Entre las estrategias recomendadas para el abordaje de la insuficiencia respiratoria se encuentra la ventilación mecánica protectora, el oxígeno nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva. Sin embargo, vamos a mencionar algunas particularidades sobre estas últimas, debido a que nosotros también tenemos que tener otra premisa. Debemos evitar generar aerosoles. Debe tenerse cuidado para la intubación. Esta tiene que ser realizada por un experto en el manejo de la vía aérea difícil y en el uso de equipos de protección personal. Como habíamos enunciado, se tiene que disminuir al máximo el riesgo de aerosolización. Para ello, se tiene que garantizar la analgesia y la abolición de los reflejos tusígenos a través de la secuencia de inducción rápida y el protocolo de Montpellier. Se debe brindar preoxigenación con una FiO2 de 100% durante 5 minutos. Se recomienda además el uso de 2 filtros, el primero entre la máscara y el circuito del ventilador y el segundo en la rama expiratoria. La ventilación mecánica tiene que ser protectora. El volumen corriente recomendado se encuentra entre 4 a 6 mililitros kilogramo de peso corporal ideal. Algo muy importante que olvidé mencionarles cuando hablamos de intubación. Esta idealmente debería hacerse lejos del paciente. Para ello tiene gran utilidad el manejo de un buggy. Retomando, el volumen corriente, como habíamos dicho, tiene que estar entre 4 a 6 mililitros kilogramo de peso corporal ideal. El peso corporal ideal se puede calcular mediante la fórmula de Lorentz o la fórmula de Metropolitan Life. Pueden apreciarlas en pantalla. La fórmula de Lorentz dictamina que el peso corporal ideal es igual a la talla en centímetros menos 100, esto multiplicado por el resultado de la talla menos 150. Lo anterior debe dividirse en una constante. En el caso de que estemos ante una mujer es 2 y en el caso de que estemos ante un hombre es 4. La fórmula del Metropolitan Life es la siguiente: 50 más 0.75 por la talla en centímetros menos 150 menos la presión plateo, que tiene que ser menor a 30 centímetros de agua. Las presiones inspiratorias deben ser bajas. Idealmente debemos alcanzar una presión de meseta o una presión plateo menor de 30 centímetros de agua. La PIP debe permitir mantener la driving pressure por debajo de 14 centímetros de agua. Se deben evitar algunas cosas, como por ejemplo las desconexiones del ventilador. ¿Por qué? Porque de esta forma logramos disminuir el riesgo de atelectasias. No se recomienda tampoco el uso de relajantes neuromusculares, a menos que tengamos una PaO2, FiO2, la PAFI, menor a 150 milímetros de mercurio. Debe considerarse la ventilación en prono durante más de 12 horas diarias. Esto ha sido una estrategia que ha demostrado ser benéfica. También es importante mencionar que, a diferencia de lo que proclama el protocolo de Meduri, deberían evitarse los corticoides en esta población, en los individuos con COVID-19, debido a que se ha demostrado que aumentan mortalidad. La ventilación no invasiva debe ser realizada por sistemas con buen ajuste de interfaz. Esto con el objetivo de no crear una dispersión generalizada del aire exhalado. ¿Cuándo se puede considerar el uso de la ventilación mecánica no invasiva? Solamente cuando existe un bajo riesgo de transmisión en el aire. El manejo no invasivo puede usarse en las formas no graves de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, ante el empeoramiento o ante la no mejora,
de la sintomatología y de las manifestaciones clínicas en las siguientes 2 horas. Una vez instaurada la ventilación, se tiene que optar por ventilación mecánica temprana. Sobre la ECMO y los antibióticos. Bueno, empecemos hablando de la ECMO. La Organización Mundial de la Salud avala el uso de la oxigenación por membrana extracorpórea solamente en los centros expertos y capacitados. Otros autores afirman que este método no es aplicable en el caso de que nos encontremos ante un número significativo de casos, además de que la evidencia sobre su utilidad es muy limitada. En relación a los antibióticos, la administración preventiva de antibióticos no se recomienda. En el caso de que el paciente tenga, concomitante a su infección por coronavirus, una infección bacteriana, se puede utilizar el manejo antibiótico, pero el manejo antibiótico es para la infección bacteriana, no para el coronavirus. No tiene ninguna relación lo uno con lo otro. En el caso de que se confirme que el paciente efectivamente tiene concomitantemente una infección bacteriana, se puede añadir terapia antibiótica, pero debe evitarse la terapia empírica de amplio espectro. En los pacientes con insuficiencia circulatoria se recomienda la utilización de noradrenalina para poder mantener el aporte de oxígeno en los tejidos. Los glucocorticoides no deben administrarse rutinariamente, como habíamos mencionado. Sin embargo, con un nivel de evidencia muy bajo, podrían ser utilizados en los pacientes con choque séptico resistente a la terapia con vasopresores. En el caso de que se vayan a utilizar, por la razón que acabo de enunciar, las dosis deben ser bajas, deben ser dosis de 50 miligramos de hidrocortisona intravenosa cada 6 horas. El bloqueo neuromuscular tiene que limitarse exclusivamente a los casos donde hay discronía significativa entre el paciente y el ventilador. En relación a la dosis recomendada de noradrenalina, esta debe ser de 0.05 a 2 microgramos kilogramo minuto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los posibles tratamientos. Hasta el momento se han postulado, con bajo nivel de evidencia, múltiples tratamientos factibles. Sin embargo, vuelvo y afirmo, la evidencia es muy baja, por lo cual su utilización tiene que ser responsabilidad absoluta del médico tratante. La evidencia es controversial y viene de estudios de mala calidad. Hasta el momento, la comunidad científica ha postulado más de 30 agentes terapéuticos. Sin embargo, la eficacia de estos es controversial. A continuación, voy a hacer una breve reseña de lo que se encuentra en el estado del arte. Sin embargo, soy muy enfático en esto, me abstengo de dar recomendaciones, ya que la evidencia de los estudios es limitada y es controversial. Lo que voy a comentarles a continuación tiene como objetivo ser material para la discusión y el análisis académico. En la última versión de las pautas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía inducida por el nuevo coronavirus, que fue emitida por el National Health Commission de la República Popular de China, se ha planteado el uso de interferón alfa, lopinavir, ritonavir, fosfato de cloroquina, ribavirina y arbidol. De hecho, como dijimos, hasta el momento se han postulado más de 30 agentes probables, cuya eficacia es muy controvertida. Una de las recomendaciones hasta el momento es el remdesivir. Este fármaco fue usado con éxito en un caso de COVID-19. De igual forma, los estudios que han realizado con animales indican que podría mejorar la función pulmonar y reducir la carga viral en el tejido pulmonar de ratones infectados. Existe una publicación de Wang y colaboradores que informa que el remdesivir bloquea la infección por SARS-CoV-2. Algunos estudios han mostrado la cloroquina como un agente eficaz en el tratamiento de los pacientes infectados por COVID-19. Se postula que la cloroquina puede inhibir
pasos dependientes del pH en la replicación de algunos virus. Adicionalmente, este medicamento presenta efectos de inmunomodulación, suprime la producción y liberación de TNF-alfa y de interleuquina 6, y también funciona como inhibidor de la autofagia, pudiendo, teóricamente, interferir con la infección y replicación viral. Un autor, que es Yang Rong-gu, pudo demostrar que la combinación de remdesivir y cloroquina puede inhibir in vitro el COVID-19. Sin embargo, debemos ser muy enfáticos en algo, y es que el uso de cloroquina e hidroxicloroquina profiláctico no está indicado. Esto es algo realmente fundamental. El margen entre la dosis terapéutica y tóxica de este grupo de medicamentos es estrecho. Adicionalmente, se conoce que su consumo puede aumentar el riesgo de trastornos cardiovasculares que pueden ser potencialmente letales debido a que prolonga el QT, además de que el uso de estos medicamentos tiene que estar sujeto a unas reglas muy estrictas y no se puede realizar autotratamiento. Esto es algo que es muy importante. Algunas personas han estado utilizando irresponsablemente estos medicamentos y de forma ingenua han terminado muriendo o han terminado causándose episodios de arritmia. Adicionalmente existe otro problema. Ellos, al estar comprando este medicamento, generan una disminución en las reservas del fármaco, y los pacientes que realmente sí necesitan de estos medicamentos, como los individuos con lupus, después no pueden encontrarlos fácilmente porque hay un desabastecimiento. Los inhibidores de la proteasa lopinavir y ritonavir, que son utilizados en el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana, teóricamente podrían mejorar el resultado de los pacientes con COVID-19 debido a que existen algunos reportes que demuestran su eficacia en las infecciones de MERS-CoV y SARS-CoV, a pesar de que son entidades distintas. En Corea se ha informado que tras el tratamiento con lopinavir y ritonavir juntos, esta combinación se conoce como Kaletra, las cargas virales de betacoronavirus disminuyen. Esto se informó tras administrar el tratamiento a un paciente. También se ha reportado que existen supuestos beneficios, aunque en lo personal soy escéptico de esto último, al combinar medicina tradicional china con lopinavir y ritonavir. La dosis que teóricamente recomiendan de lopinavir y ritonavir es de 400 miligramos, 100 miligramos para los adultos 2 veces al día. Esto según un estudio de Lee Jin-dong del año 2020. Sin embargo, nuevamente aclaro, la evidencia de estos trabajos es muy baja y el uso puede ser riesgoso. Adicionalmente, recientemente fue publicado un estudio que se realizó con 199 pacientes que tenían infección por COVID-19. De estos, 100 recibieron el tratamiento convencional y otros 99 recibieron tratamiento con lopinavir y ritonavir más el manejo convencional. ¿Qué mostró el estudio? Que el grupo que era tratado con lopinavir y ritonavir no tuvo ninguna diferencia significativa cuando se comparó con la atención estándar. Esto en relación al tiempo de mejoría clínica. Por lo tanto, con un índice de confianza 95 de 0.90 a 1.72, este tratamiento no mostró ningún beneficio, más allá del beneficio que da la atención estándar. El interferón alfa también ha sido propuesto como un posible tratamiento. Se ha demostrado que este fármaco puede inhibir la reproducción del COVID-19 in vitro, lo cual no es igual a decir in vivo. Se recomienda que en el caso de que se vaya a emplear, se utilice una dosis inhalada en adultos de 5 millones de unidades en 2 mililitros de agua estéril para inyección 2 veces al día. Esa es la dosis que teóricamente parece ser eficaz, según los estudios que sustentan la utilización de este fármaco. Sin embargo, son estudios de baja calidad y de bajo nivel de evidencia. Hay informes también
sobre los efectos positivos del interferón beta 1b a razón de 250 microgramos subcutáneos cada 48 horas por 14 días. Sin embargo, existe un problema, y es que este fármaco puede generar un síndrome pseudogripal, y un síndrome pseudogripal en un paciente con COVID-19 puede llegar a tener consecuencias lesivas. En este momento se encuentra en curso en España un estudio con tocilizumab a dosis de 8 miligramos kilogramo intravenoso, un máximo de 800 miligramos, diluidos en 100 mililitros de suero fisiológico e infundido en 1 hora cada dosis a 24 horas hasta un máximo de 3 dosis. Otros autores también han postulado la posible utilidad de medicamentos como el darunavir y el favipiravir. Sin embargo, como les estoy comentando, la evidencia es muy limitada. En conclusión, el tratamiento de la neumonía por COVID-19 es sintomático. La terapia específica con fármacos se encuentra avalada por estudios controvertidos con bajos niveles de evidencia, por lo cual es responsabilidad absoluta del médico tratante en caso de que decida optar por alguna de ellas. En la presente videoconferencia no estoy dando ninguna recomendación, simplemente estoy resumiendo el estado del arte con referencias bibliográficas en el caso de que ustedes deseen profundizar en ella. Pero no me responsabilizo sobre el uso de estos medicamentos por los motivos previamente enunciados. Existen estudios en la literatura que avalan su uso, pero son estudios de mala calidad, ¿sí? Por ende, su utilización es responsabilidad absoluta del médico tratante. Ante la falta de un tratamiento específico, la mejor manera de lidiar con la pandemia es controlar las fuentes de infección. Para esto es necesario que el diagnóstico sea temprano y que se instauren medidas de contención, como la cuarentena. Adicionalmente, la población en general debe practicar las medidas de protección. Por ejemplo, una adecuada higiene de manos, una adecuada higiene personal. Deben evitar también la manipulación del rostro. Deben quedarse en casa. Recuerden que somos la generación que puede salvar miles de vidas sentados en su hogar, jugando videojuegos, leyendo libros o haciendo actividades mentales o artísticas. Y en este momento lo que necesita el mundo es que las personas se aíslen, mientras la pandemia se contiene. En esta diapositiva pueden apreciar un breve resumen con las dosis recomendadas de los medicamentos según distintos estudios. Continuamos ahora hablando sobre el manejo de cadáveres. Antes que nada, se recomienda mostrar empatía con la familia del exánime. Se debe explicar la situación. El cadáver se tiene que mantener íntegro y se debe limitar al máximo su manipulación. De igual forma, quienes estén en contacto con el muerto deben ser idealmente la menor cantidad de personas posibles. En las siguientes 6 horas del fallecimiento se tienen que tomar muestras de secreción respiratoria con aspirado nasofaringeo u orotraqueal. Estas muestras tienen que enviarse al Laboratorio de Salud Pública departamental o distrital. Obviamente, todo el personal que entre en contacto con el muerto tiene que utilizar completo el equipo de protección personal. Debe ser obligatorio el uso permanente de doble guantes, máscaras N95 o N99. Nunca se pueden utilizar tapabocas convencionales para el manejo de cadáveres. Se deben emplear monogafas cerradas, batas impermeables manga larga, y en el caso de que la bata no sea impermeable se debe añadir un delantal plástico desechable. Vale la pena resaltar que tras la manipulación del cadáver, todo el equipo de protección de aquellos que entren en contacto directo con el muerto debe eliminarse. Durante la manipulación deben minimizarse los procedimientos que puedan generar aerosoles. Idealmente deben evitarse al máximo las autopsias. Estas deben realizarse solamente cuando existan indicaciones médico-legales y se deben entregar a medicina legal. También debe prohibirse toda práctica de tanatopraxia o embalsamiento. Se tiene que asegurar un óptimo lavado de manos con agua y con jabón,
no con alcohol glicerinado, sino con agua y con jabón. Donde murió el paciente, se tiene que realizar limpieza y desinfección terminal de toda la zona y de todos los elementos, incluyendo cama, equipos de cabecera, colchonetas, puertas, cerraduras, ventanas, baños y los equipos de protección personal del equipo asistencial, aquellos que sean reutilizables, claramente, los que no se deben desechar. El hipoclorito al 1% es una solución que es óptima para poder realizar estos procesos de desinfección y de limpieza. Recuerden que el equipo que es utilizado por el personal que manipula el cadáver tiene que desecharse en su totalidad. Una vez la persona muere, debe colocarse en una doble bolsa con cremallera específica para cadáveres de 150 micras o más de espesor. Las bolsas tienen que ser resistentes a la filtración de líquidos y se debe realizar una desinfección interna y externa de ambas bolsas. Adicionalmente, los agujeros del muerto deben sellarse, esto con el objetivo de evitar fugas. Para sellarlo, se pueden emplear fragmentos de algodón en fibras de Dodge empapado claramente en hipoclorito al 1%. Adicionalmente, las bolsas deben recubrirse con un manto mortuorio. El muerto tiene que envolverse en su totalidad, incluyendo la sábana de la cama donde él durmió. No se pueden retirar los catéteres, las sondas o los tubos, debido a que estos pueden contener fluidos. Los guantes exteriores que utilice el personal que esté manipulando el cadáver antes de desecharse deben limpiarse con alcohol isopropílico al 70%. Después del aislamiento del muerto, este se tiene que trasladar a la morgue o en su defecto al depósito de cadáveres. Allí va a ser entregado al personal de los servicios fúnebres para que estos puedan depositarlo en un ataúd o en un contenedor de cremación. Como habíamos dicho, en el caso de ser necesaria una necropsia médico-legal, el difunto tiene que ser entregado a los servidores del sistema judicial y a medicina legal. Luego del retiro del cadáver, la zona de descenso tiene que desinfectarse. El personal fúnebre tiene que emplear todo el equipo de protección personal y tiene que delimitar el área externa para el retiro del fallecido. La zona que fue delimitada previamente tiene que aislarse de los transeúntes o del personal no relacionado. El cadáver se tiene que trasladar en un vehículo fúnebre de uso exclusivo para tal fin. Lo ideal es que se emplee la ruta más corta o la ruta que llegue más rápido hacia el destino final, que en este caso va a ser el cementerio o el servicio crematorio. Lo ideal es que los muertos sean cremados. El personal encargado de la cremación o en su defecto de la inhumación tiene que contar con todo el equipo de protección personal. Lo ideal, como dije, es que se creme el cadáver. Cuando no se cuente con esta posibilidad, se puede realizar en su defecto la inhumación en sepulturas o bóvedas que van a quedar totalmente selladas. Según la normatividad vigente en Colombia, los cadáveres no pueden trasladarse hacia otro municipio, se tienen que quedar en la zona geográfica donde fallecieron. La inhumación y la cremación, cualquiera de las dos, se tienen que realizar rápidamente. No se recomienda y está prohibido que los allegados hagan reuniones donde existan aglomeraciones importantes de personas. Sin embargo, sí pueden hacer pequeñas ceremonias con las cenizas del cadáver o con el muerto en el caso de la inhumación sin entrar en contacto directo con los restos. Y en el caso de que se decida realizar una inhumación, las personas tienen que utilizar equipo de protección personal. En el caso de que la persona muera en la casa, se debe aplicar una autopsia verbal, se tienen que documentar las circunstancias, se tienen que tomar muestras y se tiene que aislar el cadáver. La toma de muestras se tiene que realizar con hisopos que tienen que ser almacenados en un medio de transporte viral
y los aspirados en solución salina. En el caso de que se envíen al laboratorio del Instituto Nacional de Salud en las siguientes 48 horas, se deben conservar entre -2 a 8 grados centígrados. Las partículas virales se dañan con temperaturas superiores a los 8 grados centígrados. En el caso de que vayan a enviar las muestras, luego de 48 horas, estas deben congelarse a menos de 70 grados centígrados. La muerte se tiene que notificar a través de la ficha epidemiológica 348, que corresponde a infección respiratoria aguda. Finalmente, la OPS emitió listas de verificación tanto prehospitalarias como hospitalarias. Todas las instituciones de salud están en la obligación de aplicar. En la pantalla pueden apreciarlas y en el borde inferior pueden encontrar la referencia para su obtención. En este segmento no entraremos en detalle, sin embargo les recomiendo que las tengan en cuenta y las revisen posteriormente. Acá podemos apreciar la lista de verificación hospitalaria. Recuerden, todas las instituciones deben aplicarlas. De esta forma pueden prepararse para la pandemia. Es fundamental que exista liderazgo, que existan protocolos y que existan equipos, los cuales deben ser entrenados. ¿Por qué? Debido a que entrenar a las personas permite que se garantice una mejor identificación y derivación de los pacientes enfermos. Además, las personas que tomen, analicen y confirmen los diagnósticos por técnicas validadas tienen que ser individuos que estén capacitados para hacerlo y para eso se requiere entrenamiento. Se debe disponer también de información, coordinación y protocolos de gestión. De igual forma, es fundamental que existan zonas de aislamiento previamente limitadas y estructuradas adecuadamente para los casos sospechosos y los casos diagnosticados. También tiene que existir una ruta para su tránsito, idealmente la deben utilizar solamente ese tipo de población y claramente tienen que existir zonas para el almacenamiento temporal y desechos de los cadáveres. El aislamiento de los casos confirmados es obligatorio y debe ser un aislamiento por gotas y por contacto. Recuerden que la infección por COVID-19 se considera como de alto riesgo de contagio. También es fundamental educar a todo el personal en medidas de desinfección e higiene. Con esto finalizamos esta videoconferencia acerca de los aspectos más importantes del coronavirus. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima.